¿Cómo hace esto antes de que... Si no, eso se daña. Ay, sí. ¿Cómo se le estresa una mujer? Eso de esta mañana. Comélo. Como un poquito y me deja. No coma y me deja. ¿No? Yo no sabía nada. Eso ni dulce tiene. Entonces, las estipulaciones y logros que se consigan en la Convención Colectiva de Trabajo se incorporan en los contratos individuales de trabajo. Incluso afectan a los trabajadores que ingresen con posterioridad a dicha convención. Si usted entra como nuevo a una empresa, inmediatamente lo cobijan a usted todos los logros que se han conseguido con convenciones colectivas de trabajo en esa empresa. Entonces, usted ingresó con posterioridad a la convención. Entonces, de todas maneras, lo afecta a usted como trabajador. Contrato libremente discutidos y contratos por adhesión. La norma general indica que los contratos sean libremente discutidos entre las partes como consecuencia lógica del principio de la autonomía de la voluntad, examinando su contenido, redactando cláusula por cláusula. Es el resultado de intereses contrapuestos, pero siempre dentro del plano de igualdad de condiciones y de libertad contractual, limitando su autonomía por el respeto al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. En el derecho norteamericano esta etapa se llama discovery y algunos entre nosotros en América Latina los denominan la teoría de los juegos. Entonces, la esencia del juego consiste en implicar sujetos que deben tomar decisiones con finalidades y objetivos cuyo destino está entrelazado. Dichos sujetos tienen algún control de la situación, pero solo parcial.
cada uno se enfrenta a un problema de optimización de propósitos. De la misma manera, sus planes deben ajustarse no solo a sus propios deseos y habilidades, sino también a la de los otros sujetos implicados. Bueno, entonces yo pregunto, por ejemplo, Paulo Alejandro Sáenz. Sí, profe. ¿Usted me quiere decir qué son contratos por adhesión? No lo tiene. Adriana Sánchez. Dime, profe, buenas noches. Ya hice la pregunta. No alcancé a escuchar, profe. ¿Y por qué no escuchó? ¿Me la puede repetir, por favor? No, yo ya le hice la pregunta. Usted tiene que estar pendiente de ella. No la contestó. Y estoy ya calificando. Profe, pero, o sea, Profe, pero, o sea que, es que ninguno. empezando, profe, le quiero hacer una aclaración. Cuando usted empezó la clase, tenía el micrófono apagado. A las 6:07, un compañero interrumpió la clase y fue ahí cuando usted empezó a hablar. No. O que lo digan los demás compañeros. Usted empezó la clase y el micrófono estaba apagado. Pensábamos que estaba hablando con alguien, por eso no lo interrumpimos, y a las 6:07 se activó la clase porque apagaron el micrófono del otro compañero. Bueno, por eso no me está dando la respuesta a mi pregunta. No, porque es que no alcancé a escuchar lo que estaba diciendo anteriormente, entonces no sé qué estaba diciendo inicialmente para poderle responder la pregunta, profe. Bueno. Y me dice que está calificando. Sí, entonces, ya si estoy, empezó... ya estoy calificando, Adrián. Bueno. Pero, profesor, debería replantear lo que está diciendo porque no estoy de acuerdo. Bueno, usted no está de acuerdo, pero yo estoy preguntando, es que ninguno está presente. Deben estar presentes para recibir la clase. Entonces están, aquí solamente aparecen los nombres nada más. Preguntémosle a Charlotte Gutiérrez Zuleta. Charlotte Gutiérrez Zuleta. La misma pregunta. Entonces tampoco Profesor. contesta. Profe, ¿Quién habla? Freddy Tauta. Freddy Tauta. Pues, Profe, lo que pasa es que lo que dice la compañera Adriana es cierto. Los primeros minutos de clase, su merced tenía el micrófono apagado, entonces no escuchamos la mayor parte de lo que usted dijo. Eso es una excusa, esa es una excusa. Profe, pues siquiera haga el consenso a ver Freddy, quién le escuchó los primeros de minutos eso de clase. No se trata. Profe, la clase está grabada y usted puede validar lo que nosotros le estamos diciendo. Bueno, entonces estoy preguntando, a ver, Freddy Tauta, la pregunta. profe, yo, Lina Ulloa. Freddy Tauta, la pregunta. Por eso, profe, le estoy diciendo, no le escuché la pregunta, no le escuché, porque los primeros minutos no me escuchó la pregunta. Apagado. Bueno. Leonardo Murillo. Yo hice una pregunta. ¿Me la quiere contestar? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Doctor, me hizo una pregunta referente a cuáles son los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son todos los que son sujetos a, por decirlo, objetos principales o contratos principales.
Los de adhesión pueden ser los de hipoteca, los de prendo, los de los de fiducia. No. Bueno, ¿Sí me escuchó, doctor? sí, lo escuché, pero eso no me dice Esa fue nada. pero pues la pregunta concreta fue la que su merced hizo, fue esa, y pues lo que dicen los demás compañeros. Los primeros minutos de clase, pues no se escucharon, pues estaba apagado el micrófono. Y mi respuesta se fundamenta pues en clases anteriores. Entonces ninguno está oyendo nada. Qué bueno, qué bien. Ok. Y como ninguno está puesto, todos están con los nombres nada más. Ninguno. Ahí se puso Lina Paola Ulloa Novo. Aló, profe, ¿me escucha? Bueno. ¿Qué es esto de la teoría de los juegos? De que trata el profesor Jorge López Santamaría de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santiago. ¿Qué es eso? Voy a preguntar entonces, por ejemplo, preguntemos Emilia Rodríguez. Buenas noches, profesor. Aló, ¿me escucha, profe? Sí, la escucho, pero no la veo. Ay, qué pena, profesor. Ya coloco la cámara, estoy un poquito espelucada. Estoy en la casa, doctor, qué pena. No, sí, todos están en la casa, todos están acostados. Ninguno se quiere poner como es la obligación. Entonces la pregunta Señor, que te hice, quiero la respuesta. ay, qué pena, doctor, no le escuché la pregunta porque como estaban discutiendo los compañeros, Ah, no le escuché. ninguno escuchó la pregunta. Bueno. Le escuché la primera, la de los contratos por adhesión, sí, doctor. Jonathan Camilo Torres, la pregunta que hice. No es- Profe, buenas noches. Hasta ahorita me acabé de conectar. ah, y estos son, ya estoy calificando, ¿no? Bueno. ¿Quién entendió la pregunta para que me la responda? Jamel Ariel Rubio Molina. Su respuesta, Jamel. Doctor, su merced estaba preguntando qué es la teoría de los juegos. Sí, señor. Ok. Pero ¿dónde está usted? Que ya no lo veo. Póngase que quiero verlo. Tengo la cámara prendida. Ah, bueno, ok. Bien. Su respuesta, Jamel. Yo tengo que la teoría de los juegos analiza problemas económicos partiendo de la teoría económica y la matemática aplicada, doctor. Bueno, ¿qué es eso? Teoría económica y teoría de matemática aplicada, ¿qué es eso? Pues es la forma en que se plantean y se presentan soluciones a ciertos conflictos. Pueden ser económicos, pueden ser políticos o sociales. Bueno, eso no me dice nada. ¿Qué propuso? Vamos a hacer la otra pregunta. Por ejemplo, Sandra Chaparro. Sandra Chaparro. Profesor, buenas noches. ¿Dónde está Sandra Chaparro? Acá, profe. Dígame, profesor. ¿Qué propuso Álvaro Pérez Vives para resolver este problema de la teoría de los juegos? No, no sé, profe. Bueno.
Alberto Peña Fernández. Sí, profe. Bueno, No lo veo. Que usted tiene la bondad de ponerse para poderlo ver. ya, profe. Claro que sí, Alberto, profe. Alberto Peña. Bien, la Sí, misma, señor. la misma pregunta, Alberto. Lo oigo. Venga, profe, por favor, es que se escucha un poco. No, profe, no la sé, no la sé. No, es que no la va a hacer ninguno porque ninguno está pendiente de la clase. Todos están acostados. No sé, están pasando lo más de bueno. Hay alguien que tiene un apellido y nombre de un prócer, Camilo Torres. Jonathan Camilo Torres. Con ese nombre tiene que ser supremamente inteligente. Porque no consigo un Camilo Torres que no haga honor a ese apellido. Jonathan Camilo Torres, la misma pregunta. Profe, no le escucho nada, la verdad, voy en la moto desplazándome para mi casa. No es que ninguno ha escuchado la pregunta, qué cosa tan simpática. Ninguno. Lady Johanna Mendoza. Profe, buenas noches. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es que, perdón? ¿Cuál va a ser su excusa para no contestarme a la pregunta? Profe, me acabo de conectar y la verdad estoy perdida de lo que están diciendo. Se acabó de conectar. ¿Y la clase a qué horas es? Profe, pero repita la pregunta para que se la puedan responder. Pues la clase es a las 6, pero pues como también estoy trabajando y acabo de salir, y pues hasta ahora voy a irme a conectar. Me conecté desde la buseta y pues por eso le pido el favor que me indique cuál es la pregunta. ¿Usted dónde está? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo en pantalla? Lady Johanna Mendoza, ya la vi. La clase es a las 6 de la tarde, ya tenemos casi media hora de iniciar. Lady Johanna, la pregunta. No la oigo, Lady Johanna. No la, abra su micrófono que no la estoy escuchando. Tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, Lady Johanna. Profe, buenas noches. Si me puede repetir la pregunta, que yo hasta ahora me conecto y no sé de qué tema están hablando. Claro, porque es que la hora, la clase empieza cuando ustedes lo decidan. Entonces esta clase, díganme a qué hora las vamos a iniciar. ¿A qué hora están dispuestos ustedes como para oír clase? Doctor, no es eso. Doctor, en mi caso, por ejemplo, yo me conecté, pero cuando usted hizo la pregunta, no sé por qué no se la escuché, porque se escuchó entrecortado, pero no sé si es que está molesto, doctor, o no sé. De pronto podríamos hablar al respecto todos con usted, doctor, pero pues siempre con pues con el respeto de usted hacia nosotros y de nosotros hacia usted, doctor. A ver en qué le estoy faltando al respeto. No, doctor, no es eso. Por eso le digo, doctor, no sé si es que está molesto porque cree que no lo estamos escuchando o porque no le estamos prestando atención. No, Pero sí me están escuchando. Lo que pasa es que todos están acostaditos, están en otros apuntes, en otros asuntos. Y para ustedes la clase no ha comenzado. Porque para ustedes la clase yo no sé a qué horas comienza. Entonces, si quieren, hagamos un paréntesis, son las 6:25. A las 7 vuelvo entonces con ustedes.
para ver si ya han tenido tiempo de conectarse. Entonces a las 7 vuelvo a abrir, porque para ustedes la clase no ha empezado todavía. Son las 6:30 y no ha empezado. Doctor, no es eso. No, doctor, no es eso. Nosotros creo que gran mayoría, creo que todos estamos conectados hace rato. Pero ninguno está cumpliendo con lo que dice la universidad. ¿Usted sabe cuál es la orden de la universidad? Sí, señor, que pues eventualmente que encendamos las cámaras y Bien. ¿Y por qué no lo están haciendo, Emilia? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Usted me quiere contestar? A usted no la veo, ya la veo. Ah, bueno. Profe, disculpe. ¿Quién habla? Profe, referente a la pregunta que le hacía Lady, pues generalmente lo que trata, lo que Abela decía, pues generalmente era sobre las obligaciones, sobre las fuentes de las obligaciones, sobre el contrato. No estamos ya en la pregunta. Estamos es que ya ninguno quiere aparecer en abrir la cámara. Bueno. Profe, pues estoy en cámara desde que inicié la sesión y pues no sé, estoy un poco perdida respecto a lo que están hablando. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Quién habla? Lady Mendoza, que yo prendí la cámara apenas inicié la sesión, pero no tengo conocimiento de que estaban hablando porque me conecté un Perdón, poquito tarde. pregunto quién está hablando para saber con quién me estoy entendiendo. Joana Mendoza Mosquera. No la veo, no la veo. Yo estoy en cámara, profe, mírame. Mire, están en cámaras Jorge Alberto Munevar, Adriana Sánchez Perdomo, Omar Pinilla, Alejandro Sáenz, Ariana Méndez, Sandra Chaparro, Lady Joana Mendoza. ¿Y usted dónde está? Profe, soy Lady Joana Mendoza, la que acaba de mencionar. ¿Quién habla? ¿Lady Joana Mendoza es la que me está hablando? Sí, señor. Bueno, correcto. Yurani Palencia Grisales. Buenas noches, Yurani. Buenas noches, doctor. Yo estaba hablando de la teoría de los juegos. ¿Cuál es esa teoría de los juegos, Yurani? No, sinceramente no le tengo una respuesta, profe, pues no la sé. Tengo respuesta a su pregunta. Pero, ¿usted sí escuchó mi explicación? No, doctor. Y no la escuchó. No estaba con la cámara encendida. ¿Dónde estaba que no la escuchó? Lo que pasa es que venía también en el transporte y bueno. acabé de checar. Bueno, bien. John Salas. ¿Quién es John Salas? Veo el nombre. No le veo la cara. No tiene la cámara encendida. Buenas noches, doctor. No, doctor, soy Kevin Perdigón, sino que se me apagó mi celular. Me tocó desde este celular. Ya. Todos con una excusa. Juan Camilo Escorcia. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, me place verlo. ¿Usted me quiere hablar de la teoría de los juegos? No, profe, no le escuché realmente. A ninguno ha escuchado, es que qué cosa tan increíble. Ninguno. Yo estoy explicando una clase, pero ninguno ha escuchado. ¿Por qué? Porque ninguno estaba pendiente de la clase.
Bueno. Y yo estoy calificando, ¿no? Juan Camilo Escorcia. Profe, ¿puedo complementar? ¿Cuándo? ¿Complementar? ¿Se puede indicar? Complemente lo de su pregunta. ¿Con quién me habla? Pablo Leandro Sáenz. No, pero usted ya hace rato que la está consultando. Andrés Ramírez. Profesor, buenas noches. Lo primero es que si sí me está escuchando, ya ahora, ya el problema es que ya nadie escucha. Sí, señor, claro y fuerte, señor. Bueno, Andrés. Entonces usted me quiere dar la respuesta a la pregunta que ya hice. Claro, pues primero nos estaba hablando sobre los contratos conmutativos y aleatorios, y cuando está explicando sobre la teoría de los juegos. No. Yo no estoy hablando de los contratos conmutativos y aleatorios. Pues, profe, si me deja terminar, pues yo creo que eso, si no, entonces, ¿para qué me pregunta? Ay, oiga, y grosero más encima. Bueno, dígalo. No, profesor, quiera, yo creo que uno habla de acuerdo a cómo le están hablando, y si usted no se deja hablar, pues también es complicado para mí yo expresarle lo que estoy aprendiendo. Y como estudiante, no tengo el derecho, no tengo el derecho para expresarme lo que usted me está diciendo, pues es muy complicado que usted una vez a todo el mundo le esté preguntando y no le dé la opción. Pues si estamos aprendiendo, pues diga, está mal y ya. Pero entonces de una vez que no le estamos poniendo cuidado. Personalmente usted dice, es que están empezando la clase. Cuando usted termina la clase a las 7:20, absolutamente están las grabaciones que se termina la clase temprano y nadie le dice nada. Termina la clase a las 7:40 y nadie le dice nada. Los compañeros y mucha gente está trabajando y nos conectamos a las 7:10 y no entiendo cuál es su problema. Yo no tengo ningún problema, Andrés. Yo le estoy contestando. Según la teoría de los juegos, habla sobre es un contrato aleatorio, y era lo que nos estaba explicando él. Tiene el derecho, digamos, para analizar todos los juegos del azar. Esa es su respuesta. Sí, esa es mi respuesta. Gracias. Pues no estoy hablando de contratos aleatorios, Andrés. ¿Ya? ¿Esa es su respuesta? ¿Hasta ahí llegó? Sí, profesor, por eso le está explicando lo que yo había entendido como estudiante, y pues sería muy importante como usted como profesor, que creo que su finalidad es enseñarnos, no es regañarnos, sino es que a través de su conocimiento podamos tener un aprendizaje claro y oportuno para tener un buen desempeño laboral. Entonces, en ese orden de ideas, por eso, si me equivoqué, claro, me equivoqué. ¿Por qué? Porque estoy estudiando, y la idea de usted, me gustaría que, ya que ninguno de nosotros, según usted sabemos, pues usted, profesor, nos conteste cuál sería la respuesta, que para eso estamos, para estar aprendiendo. Bueno, ¿qué más sigue la vaciada? ¿Qué más le falta por terminar de vaciar al profesor? ¿Qué más le falta? Profe, no es vaciar, no quiero que me estoy grabando pero su eso respuesta. es lo que yo siento cuando usted una vez a las 7:10, a las 6:10, perdón, nos dice que es que ninguno estamos conectados, que no estamos poniendo atención. Yo quiero que usted también se ponga, digamos, en el lado de nosotros, que muchos de los que estamos estudiando acá de noche es porque trabajamos, y que mientras llegamos a la casa nos demoramos. Y así como cuando usted, profesor, no le quiero decir que esté mal que salgamos 20 minutos antes o media hora antes, pero también entienda que cuando nosotros nos conectamos, yo creo que acá todos los que estamos estudiando es porque queremos salir adelante y queremos adquirir un conocimiento. Y la idea de usted como función del profesor es eso, que nos enseñe. Entonces no veo cuál es el problema que nos esté como regañando y que no sabemos, que no estamos poniendo cuidado. Al contrario, pues si ya sabe que, digamos, ninguno de nosotros le pudo contestar su respuesta, pues haga la claridad y contéstenos cuál es la respuesta, qué es la teoría de los juegos, y explíquenos para no estar peleando y pues se vuelva eso un problema entre usted y nosotros. La idea es, no sabemos cuánto vamos a durar acá estudiando. Qué bien que yo sí lo estoy grabando, Andrés. Siga con la vaciada, que yo lo estoy Profe, grabando. pero lo que dice Andrés es cierto, profesor. Es lo que está diciendo, es cierto. Es
que lo Sí, que está profe, diciendo casi todo, Andrés no en es serio falso, profe. O sea, yo no sé si a usted le disgusta, profe, darnos clase a nosotros, o no sé qué le hemos hecho, pero pues es que siempre es una actitud a la defensiva, profe. ¿Quién está hablando? Pues en ¿Quién? general yo creo, profe, que estamos hablando es todos. O sea, yo creo que todos estamos pensando en este momento lo mismo porque yo les incomoda esa situación. Muy incómoda la situación, sí, muy incómoda. Por supuesto que es incómoda. Para mí es muy incómoda. Sí, profe, qué pena, igual no es la primera vez. Disculpe, profe, que de pronto me entrometa en esa conversación, pues teniendo presente, pues como le explicaba la compañera, iniciando clase, de pronto hubo un inconveniente, de pronto al momento de iniciar la conexión o abrir el micrófono y o sea, me entrometo y indico, puede ser que el profe nos esté preguntando de la lectura que estaba haciendo cuando tenía el micrófono apagado, profe, y disculpe de pronto no poderle contestar referente a su pregunta, pues teniendo presente pues que no escuchamos lo que usted nos estaba indicando en los primeros minutos. Es eso, profe, de pronto, no es de pronto que generemos un inconveniente o una pelea de pronto Me pregunto, ¿le puedo hacer profe. una pregunta? ¿Se la puedo hacer? Claro, profe, con todo gusto. ¿Por qué no escucharon? Profe, como le explicaba, lo que pasa es que los primeros 5 o 10 minutos no estuvo abierto el micrófono, profe. Entonces, debido a eso, nosotros, los estudiantes, no escuchamos de pronto su lectura, profe. Es eso. Gracias, profe, por escucharme. Bueno. ¿Quién más no está oyendo? Doctor, es que buenas noches, ya le había saludado. Doctor, es que fue al comienzo, no fue ahorita. Fueron como los primeros 10 minutos que no tuvimos audio. En mi caso, por eso, Bueno, pues el caso de todos. sí, creo que pues de acuerdo a lo que ellos Estaba dicen. cerrado el micrófono. Y aparte, doctor, porque pues creo que la mayoría llegamos a conectarnos a nuestras casas entre 6 y 10 y 6, pues casi todos los profesores, perdón que lo compare, pues empiezan más o menos a esa hora, pues la mayoría trabajamos hasta las 5. En mi caso, yo me conecté a las 6:05 porque apenas en ese momento llegué donde tenía internet, doctor, pero vi que no tenían audio y de hecho en el grupo está la constancia de que se mencionó de que no teníamos audio, que no se escuchaba, doctor. ¿Quién es el representante de este curso? Jorge Munevar y Eric. Jorge Munevar. ¿Está Jorge? Jorge Alberto. Jorge Alberto Munevar. Sí, señor, soy yo. Jorge Alberto, encontrémonos. El lunes es festivo, ¿no? Sí, señor, es festivo. Encontrémonos el martes y vamos ante el presidente de la universidad para decirle que ustedes no pueden recibir clase sino después de las 6:30 o de las 7 de la noche. Profe, nadie está diciendo eso, nadie está Y diciendo que tengamos que tener un horario, profe. Y si él no es el acepta, tiempo. cambiar el horario, pues yo no tengo inconveniente en comenzar la clase a las 7 de la noche. Entonces díganme a qué horas quieren clase. Profe, perdón, pero pues yo creo que nosotros debemos llegar a acuerdos. Estamos hablando entre adultos, personas responsables, todos tenemos nuestras obligaciones y de alguna manera usted tiene razón, nosotros no deberíamos excusarnos en eso. Pero le pedimos por favor que lleguemos a acuerdos. Es un poco complicado para nosotros cuando lo vemos hablando y no tiene el micrófono prendido. Sinceramente yo pensé que no había empezado la clase. Y de verdad es ponernos como la mano en el considere que así como su merced tiene sus cosas, nosotros también. Yo entiendo que ningún compañero está peleando, profe, pero es como llegar al acuerdo, lograrnos entender como seres humanos adultos que somos. Está muy bien, esas son palabras, las primeras palabras sensatas que yo estoy oyendo. Profesor, yo quiero hablar. Perdón, quiero terminar con Diana Marcela. Son las primeras palabras sensatas que yo estoy oyendo. Entonces, como yo estoy viendo un problema, es de que les cuesta difícil abrir la cámara
a las 6 de la tarde. Entonces, que sea el momento en que ustedes me digan a qué horas quieren que hagamos esta clase. Esa preguntita no le está faltando el respeto a nadie. Puedo saber a qué horas quieren. Por eso le estoy diciendo a Jorge Alberto Monedor que nos encontremos en la universidad para llevar este asunto, para ver si la universidad autoriza el cambio de horario. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Omar Pinilla. Yo quiero hacer una acotación. Omar, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor. Doctor, es lo siguiente. Yo pienso que, como lo mencionaba la compañera anteriormente, es muy importante la comunicación entre nosotros, ¿sí? De pronto hoy tuvimos, y obviamente se aglomeró todo, ¿cierto? Problemas de comunicación, nos conectamos un poco tarde, se nos dificultó, problemas bueno, X o Y motivo, no son excusas, pero lo que sí queremos, y yo pienso desde mi punto de vista que, como dice el dicho, la ropa sucia se lava a casa. Sí, señor. Entonces, no deberíamos, o sea, escalar esto a ninguna instancia. ¿Por qué? Pues es un acuerdo que podemos llegar nosotros. Si bien es cierto que, pues, obviamente, algunos, pues, nos conectamos tarde, pues, nuestras excusas, doctor, pero, pues, la idea no es llegar a ese punto. Es simplemente de pronto, doctor, que usted nos regale de pronto de 6 a 6 y 5, mientras pues nos conectamos en la parte virtual. Ya en la parte pues presencial, usted sabe que nosotros pues acudimos y llegamos a la universidad en el horario pues dispuesto por la universidad, ¿no? La idea es que en común acuerdo pues usted también nos colabore pues un poco en eso, porque pues a veces usted sabe que el tráfico, una cosa u otra, pues nos descuadra pues los tiempos de llegada, los tiempos de conexión. Entonces, pues doctor, en ese orden de ideas, pues para que pues obviamente hablemos esto pues aquí, pues no nos vayamos, no hay necesidad, pienso yo, porque pues somos seres racionales de hablar el tema aquí, pues que usted solamente nos dé de pronto, cuando sea virtual, 5 minuticos mientras nos conectemos, no es más. De pronto que podamos nosotros sí ya instalarnos, conectarnos y ya pues comprobar que todos lo estemos escuchando. De mi parte, yo le digo pues lo siguiente, me conecté a las 6 y 5, 6 y 10, no alcancé, yo cuando ya me conecté, ya usted pues está realizando las preguntas pertinentes, pero pues la idea es que pues lleguemos aquí a un acuerdo, doctor. O de pronto también pudo haber pasado que pues algunos compañeros escucharon, pero pues no entendieron porque pues a veces se nos dificulta, estamos en, pues hasta ahora en los primeros semestres, primeros módulos, y a veces hay cosas que sí se nos dificulta como entender y de mi parte yo a veces me siento enredado en ciertos artículos porque pues obviamente por eso pues a veces solicitamos explicación. Entonces es eso, doctor, pues mi excusa de antemano, nuestras excusas y pues que hablemos aquí, doctor, de una buena manera y pues sin obviamente llegar a faltarle el respeto ni a usted, ni mucho menos, ni mis compañeros, ni nada por el estilo. Bien, Omar, es otra intervención prudente, inteligente, una intervención digna de un estudiante juicioso, porque así como usted me dice que entendamos, buenas noches. Perdón, yo no sé, yo quiero terminar con don Omar Pinilla. Así como usted me dice que no empecemos tan a tiempo porque se les dificulta la llegada, eso me parece una solicitud muy, muy viable. Entonces yo no voy a empezar a las 6 en punto, como está estipulado en la universidad, ese es el horario. Yo tengo presente lo que usted me está diciendo ahorita y pues no voy a empezar tan en punto. Entonces, no sé, yo puedo intentar a las 6:30 para darles media hora de tiempo para llegar a la universidad. Yo no puedo cambiar el horario motu propio, pero llegando a un acuerdo con ustedes, sí, ustedes me piden que entienda el tráfico y todos los inconvenientes que se les presenta y que no pueden estar a las 6 en punto. Entonces, Omar, ¿a qué horas empezamos? Muchas gracias, doctor, por escucharnos o escucharme.
pero yo creo que 6:15, máximo 6:15, no sé, que hablen mis compañeros y también porque pues obviamente no soy yo el representante, pero pues que hablen mis compañeros. Yo pienso que 6:15 está perfecto para iniciar la clase, 6:10, 6:15, y arranquemos con ello. Sin embargo, pues, doctor, para que usted nos haga el favor y nos repita pues la teoría de Claro que los sí, con mucho gusto, Omar. Usted es un hombre decente y respetuoso. Yo no sé. Doctor. Muchas gracias, profe. ¿Alguien para hablar o para vaciarme? Porque Yo, doctor, ahorita, no, doctor, Daniel ahorita Rubio. yo estoy oyendo que son vaciadas, pero seguidas. No, doctor, ¿Andrés para Ramírez tiene nada. más vaciada para el profesor o ya se le acabó el repertorio? Doctor, no. Entonces la solicitud de Omar es una solicitud prudente, inteligente. ¿Cómo me agrada a mí tratar con estudiantes así? En primer lugar, decentes, respetuosos. Y las preguntas que hacen o el planteamiento que hace es un planteamiento muy normal. Yo no tengo ningún inconveniente en empezar un poco más tarde la clase. Pero si yo empiezo más tarde la clase es porque ustedes me lo están pidiendo, no porque yo quiera cambiar el horario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno. De acuerdo, Entonces, doctor, muchas gracias. ¿les parece bien que empecemos, Doctor, quería hacer empecemos a las una 6:30? 6:15 está bien, profe, yo creo, apoyo a Omar en esa cuestión. 6:15 yo creo que es más que suficiente para acomodarnos y llegar. Sí, ¿ustedes creen que las 6:15 está bien o a las 6:30? Yo de manera personal creo que a las 6:15 estaría bien. ¿A qué horas? Que aquí no sé quién está hablando. Diana Marcela Pérez, profe. Diana Marcela Pérez Díaz. Sí, Diana, te Sí, oigo. señor. Profe, muchas gracias por tener en cuenta lo que nosotros le exponemos, le expresamos. Sí, y señora. yo considero que a las 6:15 estaría perfecto para poder empezar. ¿Están todos de acuerdo que empecemos 6:15? Sí, doctor, estamos, por lo menos yo estoy de acuerdo en cuanto a lo del el horario, lo que dijo Omar, y pues me parece algo muy sensato, ¿no? Llegar al consenso y poder tener la clase. La verdad, personalmente me parece una persona, pues su merced tiene un entendimiento y una, ¿cómo le diría yo? Un estudio, una experiencia dentro del derecho muy interesante, me parece un libro muy bueno para poder estudiarlo y conocerlo. Lo que pasa es que de todas formas estamos en edades y etapas diferentes de la vida donde todos los compañeros piensan y tienen situaciones diferentes, pienso yo. Pero realmente en cuanto a la clase, a mí me parece muy interesante. Lo que sucedió hoy también me pasó a mí, doctor. Entré a las 6:03 y no había audio. Cuando el doctor empezó o sea, cuando lo empecé a escuchar, que hizo las preguntas, ya eran como las 6:15, o sea, había pasado un tiempo largo sin audio, entonces a mí también me ocurrió, pero de manera sensata, doctor, pues igual dentro de lo que yo pude entender, le contesté y pues respetuosamente también le pido que a las 6:15 nos reunamos, que podamos abrir clases ahora, conforme lo dijo mi compañero Omar y como lo dice el monitor del curso, Jorge Munévar. Y pues doctor, ¿no? Muy agradecido. De todas formas, su clase es muy interesante. O sea, yo sé que es una persona que tiene bastante conocimiento. Y tenemos que también aprender a estructurar nuestra carrera frente a este tipo de situaciones, porque vamos a encontrarnos frente a personas así. También tenemos que entenderlas y también tenemos que saber darles el lugar conforme son personas que tienen ya su edad y tienen su estructura, su vida ya completamente diferente a la que nosotros venimos como compartiendo con otro tipo de personas. La sociedad se ha abierto a otro tipo de culturas, a otro tipo de conocimientos, a otro tipo de encuentros. Eso es lo que ha pasado, doctor, con su merced. Pero igual, mi respeto, doctor, es una persona que sabe mucho, conoce del derecho y yo estoy agradecido con su clase. Muchas gracias, Amel Ariel. Muy amable por sus palabras, muy respetuosas. Y yo
quiero manifestarles que la intención mía es transmitir lo poquito, lo mediano o lo mucho que yo sé. Yo quiero ayudarlos a ustedes a formar, a hacerse en el derecho. Mi intención no es otra sino de enseñarles derecho. Esa es mi idea. Muchas gracias, Hammer, por las palabras que usted dijo. Son palabras muy bonitas, muy respetuosas. Bueno, entonces yo no tengo problema. Muchas gracias. A las 6:15 yo empiezo, y si todavía veo que a las 6:15 como que todavía no, pues ahí vamos estirando para que, el caso es que como tarde, 6:30 de la tarde. ¿Ok? Pero entendiendo pues que nos estamos poniendo de acuerdo. Bien. Entonces volvamos otra vez. Quiero decirle una cosa, si es posible. Sí, Freddy. A ver, profesor, yo por ejemplo entre semana pues yo trabajo muy cerquita ahí a la universidad. Yo creo que usted se ha dado cuenta que cuando usted llega al salón, yo inclusive ya estoy ahí. Sí, señor, usted es muy cumplido. Para mí es un complique los viernes estar a las 6 en punto ya conectado porque salgo del trabajo y pues ahí sí me queda lejos llegar hasta la casa. Inclusive todavía estoy en la calle y hasta ahora estoy llegando al barrio donde vivo. Yo me he conectado apenas salgo de la oficina, 5:30 me he conectado, y yo me he dado cuenta que en las clases virtuales a esa hora usted ya está conectado. Yo soy de los primeros, inclusive hoy me conecté y su merced, me conecté a las 5:35 y su merced ya estaba conectado aquí a la plataforma. Hubo un problema hoy que me parece que se relaciona como a lo que nos pasó la vez pasada en la clase virtual, y es un malentendido, profesor. De pronto nos equivocamos en no haberle hecho ver que no lo estábamos escuchando. Todos, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que usted es una persona muy preparada y muy sabia dentro de la carrera y dentro de la materia. Y nosotros estamos muy interesados en aprender, pero a veces nos hemos sentido incómodos en comentarios que usted hace como de que tenemos la cabeza hueca, que somos irresponsables, porque yo con los compañeros con los que trato ahí, son personas que tienen que madrugar en la mañana muy temprano para llegar a su trabajo, llegamos a la casa muy tarde en la noche, le dedicamos el tiempo que nos es posible, inclusive por eso le estaba diciendo yo ayer que si era posible, las preguntas que usted nos iba a dejar, nos las dejara hoy para nosotros poder aprovechar el fin de semana y desarrollarlas, que es el tiempo que nosotros tenemos realmente para dedicarle a la carrera y para estudiar. Inclusive, profesor, de lo que usted dijo hace 8 días de dar clases los sábados, yo, por ejemplo, no podría todo el día los sábados, pero si usted hace una clase en la tarde de 3, 4 horas, yo haría lo posible por estar ahí, porque sé que usted sabe, profesor, pero bueno, vamos a hacer una que nos dé el cosa. tiempo como lo que nos, permítame y termino con eso. Yo creo que es importante que nos dé lo que nos está dando en este momento, y es la oportunidad de dialogar, de demostrarle que nosotros no estamos contra usted, sino que nosotros queremos aprender de usted y que hagamos unos pactos para que eso se pueda dar, como los que está acabando de hacer, profesor, y le agradezco mucho por permitirme hablar. Muchas gracias, Freddy. Yo tengo ya una serie de unas 7 preguntas. Son unos temas muy interesantes. ¿Cuál es la idea? De que yo les pase esas preguntas y ustedes, por grupos, escojan cuál de esas preguntas quieren desarrollar. Entonces yo estoy terminando de hacer esas preguntas. Entonces, Freddy, ¿a dónde, a qué correo le mando yo esas preguntas? O Omar Pinilla o Diana Marcela, para pasarles esas preguntas y que ustedes las hagan extensivas al resto del curso. Doctor, con el monitor, con el señor Jorge Munevar, él siempre nos transmite la información. Pienso que es. Profe, si quiere puede contar mi correo. ¿Dónde está Jorge Munevar? Yo, profesor, acá. Entonces, Jorge Alberto Munevar. Sí, entonces, ¿dónde le mando las preguntas, Jorge? Mi correo es S. Sí, S. Sí. D de dado. D de dado. Sí, S de Garavito con V. S de Garavito, sí.
@hotmail.com. @hotmail.com. Y deme ese de Garavito. Y deme un celular, por favor. 305 305 931 931 5334. 5334. 305-931-5334. Muchas Señor. gracias, te agradezco mucho. Yo termino de hacer las preguntas y entonces te mando a sdgaravito@hotmail.com. Sí, señor, tal cual. Pero Muchas ese, gracias. SD Garavito es todo unido, pegado. Sí, todos unidos. SD Garavito. Profe, yo lo acabo de escribir en el chat para que lo pueda tener claro. Y el número del teléfono de Jorge. Muchas gracias, Diana. Dios te pague. Dios te pague. Muchas Con gusto, gracias. profe. Bueno, entonces son 5 para las 7. Entonces vamos a tomar el tema que quería tratar hoy. El tema de hoy son los contratos libremente discutidos y contratos por adhesión. La norma general indica que los contratos sean libremente discutidos entre las partes. Esta es la consecuencia lógica del principio de la autonomía de la voluntad. Las partes examinan el contenido, redactan cláusula por cláusula. Es decir, un contrato es el resultado de intereses contrapuestos, pero siempre, siempre dentro del plano de igualdad de condiciones, dentro del plano de la libertad contractual y limitando las partes su autonomía por el respeto al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Esta etapa de conocimiento en el derecho norteamericano se llama discovery. Nosotros no la denominamos así. Yo sigo al profesor Jorge López Santamaría de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santiago. ¿Qué dice el profesor López Santamaría? Él la llama la teoría de los juegos. Dice, comillas, el estudio de la etapa de las negociaciones entre las partes el estudio de la etapa de las negociaciones entre las partes típica del contrato libremente discutido podría resultar harto enriquecido mediante la consideración de los fundamentos de lo que los cientistas sociales denominan la teoría de los juegos. Esta teoría consiste en el estudio formal de las expectativas que los partícipes pueden tener acerca de las preferencias de cada cual. Es abstracta y deductiva y no un estudio empírico acerca de cómo la gente toma decisiones y las condiciones que éstas deben reunir para poder ser consideradas racionales, sólidas y no contradictorias. Hasta ahí el profesor Jorge López Santamaría de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santiago. Bien. ¿Qué puedo yo decir acerca de esa tesis? La esencia del juego consiste en implicar sujetos que deben tomar decisiones con finalidades y objetivos, cuyo destino está entrelazado. Estos sujetos tienen algún control de la situación, pero solo un control parcial. Cada uno se enfrenta a un problema de optimización de propósitos cruzados. De la misma manera, sus planes deben ajustarse no solo a sus propios deseos y habilidades, sino también a los de los otros sujetos implicados. Aisladamente, el plan de un contratante vale poco. Todo dependerá de los planteamientos de la contraparte. Las recepciones mundanas, las comidas de negocios suelen proporcionar el ambiente para los juegos de los contratantes.
Fíjense ustedes que cuando uno está interesado en algo, en algún contrato, uno invita a la persona a almorzar. Uno le hace esa atención. La invita a almorzar, la invita a comer. Esos son los juegos. Entonces, las recepciones mundanas, las comidas de negocios, suelen proporcionar el ambiente para los juegos de los contratantes. Cada interesado mueve sus piezas del modo que le parezca más racional. La gracia en esto, como en el ajedrez, es ser capaz de predecir lo más lejos posible las medidas que prepara el contendor, adecuando entonces al plan del adversario la estrategia personal. Entonces, precisamente y como consecuencia de esta teoría de los juegos, de los riesgos, de las consecuencias perjudiciales en que se puede incurrir, es por lo que entre nosotros ese gran maestro Álvaro Pérez Vives propuso como fuente de obligaciones la responsabilidad civil. En las obras de Álvaro Pérez Vives encontramos responsabilidad civil contractual, precontractual, postcontractual y extracontractual. Valía la pena que ustedes buscaran las obras de Álvaro Pérez Vives para que estudien las fuentes de la responsabilidad. Es el único que la divide de esa manera, porque casi todos hablan simplemente de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Incluso en Medellín hay un instituto de responsabilidad civil a la cual, pues, yo soy miembro de número, pero ya no puedo ir porque ya vivo aquí. Allá hablan solamente de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. El único que habla entre nosotros de la responsabilidad civil en esas 4 modalidades, contractual, precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual, es Álvaro Pérez Vives. Les sugiero que cojan las obras de Álvaro Pérez Vives y busquen esa responsabilidad, que es supremamente importante. Porque es que decir que la responsabilidad emana solamente cuando hay contrato, no. Por ejemplo, yo vengo y los cito a todos ustedes y les propongo un negocio. Les propongo, mire, vamos a hacer este negocio así, 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 asado, y nos vamos a ganar esto y esto y esto y esto. ¿Tenemos contrato? No, no tenemos contrato. Estamos en una situación precontractual, pero yo vengo y les digo, miren, entonces como vamos a trabajar, entonces saquen oficinas en arriendo, compren computadores, compren muebles, contraten secretaria. Entonces, ¿qué les estoy proponiendo a ustedes? Una serie de gastos que incurran en una serie de gastos y responsabilidades antes del contrato que yo les pienso establecer. ¿Y qué pasa si ustedes me hacen caso, sacan en arriendo una oficina, compran muebles, compran computadores y yo vengo y me pierdo? ¿No les causo perjuicio? Sí, ¿no? Entonces, estamos en una situación precontractual. Entonces, yo los puse a gastar plata. Entonces, hay una responsabilidad civil precontractual. Por eso es que en Medellín yo no me puedo poner de acuerdo con ellos, porque para ellos la responsabilidad es contractual o extracontractual. Ellos parten de la base de un contrato. Pérez Vives dice, no, hay situaciones que originan responsabilidad antes del contrato. Por eso él divide la responsabilidad en precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Entonces, precisamente como consecuencia de esta teoría de los juegos, venía yo explicando de los riesgos y consecuencias perjudiciales en que se puede incurrir, es por lo que el maestro Álvaro Pérez Vives propuso como nueva fuente de obligaciones la responsabilidad civil en sus 4 modalidades.
El maestro nos recuerda que es muy frecuente entre quienes van a contratar y adoptar previamente al contrato, adoptan ciertas posiciones que varían según las partes. Esas situaciones provienen de la necesidad en que se hallan los hombres de tener contacto entre sí con el fin de conocer sus mutuas necesidades y de ofrecerse aquellas cosas aptas para satisfacer esas necesidades. Esas posiciones o situaciones son el resultado de la ubicación que cada parte tenga frente al acto jurídico propuesto. La iniciativa de una de ellas o de ambas del estado activo o pasivo es lo que Jorge López Santamaría llama los juegos. Y que finalmente, ¿qué es? Es la conducta de cada una de ellas la que puede crear un sinnúmero de problemas en torno a los cuales surge el saber en virtud de qué principios esa conducta puede comprometer su responsabilidad civil y hasta qué punto y en qué grado. Entonces, son muchos, como ustedes pueden ver, como pueden deducir, son muchos los problemas de responsabilidad que se suscitan con anterioridad a la formación de los contratos. ¿Y cuál es la naturaleza de esta responsabilidad? Pues ciertamente civil y precontractual. Entonces, como no hay contrato, pues sería ilógico, absurdo hablar de responsabilidad contractual. Entonces, Pérez Vives tiene razón. Hablemos de responsabilidad precontractual. Entonces, son muchos, repito, muchos los problemas de responsabilidad que se suscitan antes de la formación de los contratos. Y es una responsabilidad civil y precontractual. Hagámonos una pregunta. ¿Se ha comprometido la responsabilidad? Sí, ciertamente que sí. ¿De qué manera? Extracontractualmente. Esa es la respuesta que nos tiene Pérez Vives. Y no solamente él, sino Poitier, Baudry, Lacantiner, Bardet, Becker, los hermanos Massot. Ahora que hablo de los hermanos Massot, estudien las obras de los hermanos Massot. Enseñan mucho. Los hermanos Massot fundamentan en la culpa delictual o extracontractual la responsabilidad en que se incurre por causa de un precontrato. Para los hermanos Massot, y aquí vamos a hacer una diferencia, para los hermanos Massot en Francia, todo se resuelve en función de la culpa. Solo que Pérez Vives entre nosotros es más preciso al ubicar ese tipo de responsabilidad en la extracontractual, haciendo de ella una división precontractual, postcontractual y extracontractual. Eso ha quedado claro, ¿cierto? Bueno. Sí, doctor. Miremos el contrato de adhesión o por adhesión que le llaman también. Ese contrato de adhesión o por adhesión es aquel cuyas cláusulas han sido dictadas, han sido confeccionadas previamente por una de las partes. Y la otra, ¿qué tiene que hacer? O la acepta o la rechaza. En Argentina hay un autor, Alterini, que los llama contratos predispuestos. Y nos recuerda Alterini cómo Saleyer dijo que había unos contratos que no tenían de tales más que el nombre. Aníbal Alterini, que es el profesor que les estoy comentando en Argentina, nos dice que la teoría del contrato celebrado por adhesión concierne únicamente a la aceptación. Entonces, en ese contrato nos ofrecen, es un contrato predispuesto y nosotros no tenemos más que ser que la aceptamos o la rechazamos. Alterini dice
Profesor, buenas noches. Buenas noches, doña Marisol Qué Giraldo pena. Echeverry. Me excuso porque acabé de llegar de trabajar y no me pude conectar porque pues estaba en la calle. Ay, ¿te fue bien? Sí, gracias a Dios, hoy sí. Te iba a hacer una preguntita. Esos Con gusto. contratos, los contratos de adhesión, el SOAT puede ser uno, el SOAT. Claro que sí, no es que sí puede ser, es que es Ah. uno de ellos. Bueno, señor, sí. Sí, pues vamos a responderte un poco esa pregunta. La libertad contractual, no del que ofiere, sino del adherente, de la Sí. otra parte, se limita a la autodecisión. Y entonces en el mercado son ofrecidos unos contratos de adhesión, como sería entre nosotros el seguro obligatorio de automóviles llamado SOAT, seguro obligatorio SOAT. Sí. ¿Qué podemos decir? Que en estos contratos la mayoría de sus cláusulas son abusivas, pero Claro. aquí no hay nada más que hacer, o lo toma o lo deja, porque es Claro. un contrato por adhesión. Y repitiendo, el contrato por adhesión es aquel en que una de las partes colocada sin ninguna alternativa de aceptar o no las estipulaciones fijadas por la otra. No tiene voluntad de no aceptar porque se lo están imponiendo. Sí. Termina firmando, aceptando el respectivo contrato sin poder rechazar las cláusulas, porque si se pone a rechazar, no obtiene lo que busca. Entonces, si usted está sacando un SOAT y usted empieza y dice, mire, discutamos estas preguntas, entonces, ¿qué va a hacer el vendedor? Dice, mira, hagamos un favor, déle espacio para la próxima persona. Usted si quiere un SOAT, yo se lo doy como lo tenemos. Entonces, Sí. ese seguro obligatorio no hay nada que hacer, ese es un contrato de adhesión. El contenido ha sido determinado por la compañía, la empresa, la empresa aseguradora a la cual usted se acerca. Me tengo que adherir a esa relación contractual. Entonces, el primer elemento que conforma a ese contrato de adhesión es el hecho de que una de las partes fija unilateralmente las estipulaciones del contrato. Las condiciones, sí. Y claro, las estipulaciones, las condiciones, sin participación de la otra. Y eso es lo que podríamos nosotros denominar oferta. Eso es la oferta. El contrato de adhesión. Hay otros que hablan del contrato impuesto. Sobre este contrato impuesto, ¿yo qué puedo decir? Que si una parte, el oferente, es la que redacta e impone todo el contenido del contrato a la otra, lo presiona y lo somete para que acepte su oferta, lo somete a la aceptación o al rechazo íntegro del contrato. No le queda otro camino. O lo acepta o lo rechaza. No hay otra opción. Es la sumisión del destinatario a la oferta del contrato. Entonces, disculpe, profe, cuando hablamos de contratos de adhesión, bueno, lo que decía la compañera los SOAT, entre esos se podían también vincular, pues entre esos, digamos, los tiquetes aéreos o los pasajes también, digamos, en el terminal. Claro, claro, porque usted va, por decir algo, a Bianca. Sí, mire, señorita, necesito irme a Barranquilla. ¿Qué me ofrece? Mire, tengo un vuelo a tal hora, un vuelo que sale a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Bueno, entonces me sirve el vuelo que sale de aquí a las 8 de la noche. Perfecto. Pero dígame una cosa, señorita, ¿qué avión es ese? No, pues el avión que tenemos dispuesto. No, pero es que vamos a discutir este contrato. Yo sí quiero que me manden en un avión un 727 o que me manden en un tipo de avión así, 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 así. Pues la señorita, la vendedora le dice, mire, yo le vendo a usted el pasaje, pero usted tiene que ir en el avión que tiene destinada la empresa para eso y para ese fin.
Entonces ese es un contrato de adhesión, es un contrato impuesto. Y ahí en la vida cotidiana, un buen número de esos contratos de adhesión o contratos impuestos, por ejemplo, el arrendamiento, el contrato de trabajo, que pues, generalmente puede ser un contrato prefabricado, la póliza de seguro, la mayoría de los contratos bancarios, todos esos son contratos ya previamente elaborados y usted no tiene que hacer más, sino lo acepta o lo rechaza. ¿Ok? Gracias, profe, por hablar. Gracias. Profe, ¿los contratos de telefonía celular también entrarían en este grupo? Sí, porque usted toma un contrato y entonces, pues yo necesito un contrato así, así, asado, ¿no? Entonces, mire, nosotros tenemos, le ofrecemos es esto. Entonces usted lo toma o lo deja. Usted no puede discutir eso. Ya está impuesto. Es un verdadero monopolio obligatorio, que no es comprensible y obviamente ni justificable, porque estas empresas fuertes saben que a la postre sus contratos y sus condiciones serán acatados. Esto es el origen de lo que se llama el contrato necesario, que yo diría más bien, quería llamarse contrato de garrote, el contrato de opresión, porque es que no hay nada que hacer, o lo acepta, o lo toma, o lo deja. Bueno, miremos, eso quedó claro. Profe, sí, pero ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Claro, señor. sí, claro, obvio. Es que tengo entendido que por los contratos de adhesión son los que uno tiene con los servicios públicos. Sí, claro. Y sé que los servicios públicos tienen un contrato que uno debería firmar, pero normalmente uno nunca lo hace. Sí, o sea, uno compra una casa y la casa, digamos, en una urbanización nueva te entregan el apartamento, la casa con todos los servicios funcionando. Sí, señor. Pero uno nunca llega a firmar el contrato ni con el agua, ni con el gas, ni con ningún servicio. No, cierto. Pero entonces la pregunta es, cuando algún servicio de esos no funciona, o sea, cuando no tiene problemas con el servicio, ¿uno cómo puede hacer para hacer valer ese contrato que uno no tiene o que uno no ha firmado, aun cuando el servicio está a nombre de uno? Bueno, hay una superintendencia. Hay una superintendencia, creo que la superintendencia de servicios públicos. Entonces uno puede ir a la superintendencia y presentar la queja. Porque es que esos son contratos impuestos, ¿no? Usted compró la casa y se la vendieron y se la venden con agua, luz, con teléfono, con todo eso. Pero todo eso es impuesto. Entonces, si en un momento determinado le cortan a usted el agua y usted ya tiene pago el agua, tiene el recibo de pago y se lo cortaron y no le quieren reconectar el agua, pues entonces usted va a esa superintendencia y pone su queja. No hay más, no hay nada más que hacer. Bueno, okay. Pero, hay un término que yo le doy a esto. Yo hablo de contratos de laboratorios. Contrato de laboratorio. Sería mentira afirmar que este tipo de contrato de adhesión, estos contratos prefabricados, como la póliza de seguro, el contrato de arrendamiento, la mayoría de los contratos bancarios, sería mentira afirmar que este tipo de contrato no es el producto de un laboratorio. Aquí me acuerdo, yo fui redactor jefe de legislación económica. Recuerdo muy bien que cuando fui redactor jefe de esa importante revista jurídica, esa es una empresa dedicada a confeccionar códigos. Entonces, como sus ejecutivos
se complacían anticipadamente con un nuevo producto al que llamaron formas, que no fue otra cosa que el producto de varias mentes que allá en legislación trabajamos, que varias mentes creando y confeccionando unos modelos de contratos que se pudieran vender, donde fácilmente por la primera lectura se daba uno cuenta que se trataba de contratos por adhesión. Entonces eso de las formas que ofrece legislación económica, ese es un contrato por adhesión. Otro tanto, perdónenme que yo dé mis experiencias, pero yo no puedo dar las experiencias de los demás. Yo tengo que participarle de mis experiencias. Sí, yo he ocupado muchos cargos, he trabajado en muchas partes y entonces tengo que transmitirles. No es vanidad, es la realidad. Otro tanto me sucedió cuando fui abogado de una empresa grande de seguros, donde se veía ahí, uno veía asesores craneando y configurando nuevas pólizas de seguros que se irían a imponer a los necesitados del servicio. Entonces ese contrato necesario se canaliza a través del contrato de adhesión. Diríamos que el uno no puede existir sin el otro. Y entonces el medio más idóneo para el proveedor de estos bienes o servicios imponga inexorablemente sus condiciones a quienes necesitan de esos bienes es precisamente el contrato por adhesión, colocando siempre, como he dicho y repito, colocando a la otra parte en la alternativa única de aceptarlos o de rechazarlos. Como la segunda alternativa es casi imposible debido al estado de necesidad en que nos encontramos los usuarios de estos bienes y servicios, el proveedor se asegura de todos modos de la aceptación de sus condiciones. Entonces, por todo lo anterior, el contrato debiera denominarse contrato necesario por adhesión. Yo le hago una modificación. Considero que el contrato debiera llamarse contrato necesario por adhesión. El contrato en masa ha propiciado el contrato por adhesión. El contrato en masa ha sido creado para satisfacer las necesidades de la masa del pueblo. Por ello, la necesidad de imponer un mismo contrato para todos, pues las empresas prestadoras de este bien, de este servicio, no tendrían tiempo para discutir contrato por contrato, obvio. No podrían atender particularmente a toda una colectividad, lo que nos hace pensar que la contratación masiva, compulsiva y necesaria se confunde en una sola con el contrato de adhesión. Una cosa es la necesidad del bien o servicio y otra cosa es el oferente de este bien o servicio. Una cosa, repito, es la necesidad del bien o servicio y otra cosa es el oferente de este bien o servicio, pero plasmar los propósitos de ambas se requiere la adhesión del destinatario. Para plasmar los propósitos de ambas se requiere la adhesión del destinatario. Si una parte, pienso ahora, tiene la necesidad de contratar ese bien o ese servicio, la otra no tiene ni puede imponerle al débil sus condiciones, pues la igualdad de las partes es un principio sobre el cual descansa la noción de contrato. De no ser así, pues se convertiría en una ficción. No habría proporción en las prestaciones y sí más bien inequidad de las prestaciones. El fuerte se aprovecha del estado de necesidad para sacar sus propias ventajas económicas y de esta manera entonces no hay igualdad de las partes. Claro que no la hay en estos contratos de adhesión, no la hay. Esto me lleva a analizar las características del contrato necesario por adhesión. ¿Cuáles serían
estas características de estos contratos de adhesión que se llaman también necesarios. Primera, que el contrato es configurado por una de las partes. No existen las dos expresiones del consentimiento. No hay dos discusiones ni dos manifestaciones de la voluntad. Una de las partes unilateralmente fija todas las cláusulas del contrato, razón por la cual el contrato contiene únicamente la voluntad del oferente. Es una característica. Otra característica, la oferta no puede ser discutida, simplemente el destinatario o la toma o la deja. La imposición de esta pobre alternativa fluye claramente de la oferta única, pero contrariamente a como sostienen algunos tratadistas, el oferente, teniendo en cuenta la necesidad del otro, le impone el contrato. La imposición parte del oferente, pero como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentra el otro. Por eso, el otro o lo toma o lo deja. No hay nada más que decir. Otra característica. El oferente es el poderoso. Es la parte fuerte. Es la parte que cuenta con el poderío económico. En Colombia, nadie niega la necesidad de asegurar ciertos carros camperos, como el Toyota, que lo conocemos todos con el nombre de Carevaca. Yo no sé, en Medellín le dicen Carevaca, aquí yo no sé cómo. La carevaca y acá la carezapo. Sí, carezapo, bueno, no sabía. Bien, entonces, pues decía que nadie niega la necesidad de asegurar esos camperos, el Toyota, la carevaca, la carezapo, contra la acción de las bandas que existen en casi todas las ciudades del país. Yo diría que no hay ciudad que no tenga vandalismos, quienes atracan y roban carros para luego por un precio irrisorio vendérselos a la guerrilla o a cualquiera. Yo conozco a una niña que le robaron los espejos retrovisores. Se los robaron. Ay, Dios mío, no me recuerdes. Se los robaron. ¿Para qué? Para venderlos, pues venderlos por cualquier 4 o 5 pesos. Entonces, los usuarios de estos camperos, digo campero pues porque esos son los carros que más buscan para robarles los retrovisores. Los usuarios de estos camperos tienen una verdadera necesidad de asegurar sus carros contra estos riesgos, y solo las empresas grandes y poderosas son las que pueden asegurar estos vehículos contra estos males, contra otros como el de destrucción de bienes, por ejemplo, por terrorismo. Entonces el oferente siempre es la parte fuerte y la parte poderosa económicamente hablando. La necesidad y la imposición van de la mano, como que son correlativas. El poder del oferente proviene de encontrarse en una posición de monopolio que puede ser de hecho o puede ser de derecho, que le permite ofrecer estos bienes y servicios a unos costos muy altos. Los seguros en Colombia son muy altos y costosos. ¿Por qué? Porque explotan la necesidad de los propietarios y usuarios de vehículos. El destinatario, otra característica, podemos decir, el destinatario de la oferta está necesitado y en grado sumo de estos bienes o servicios. Realmente el destinatario en Colombia se encuentra entre lo que decimos o denominamos entre la espada y la pared. Por ello, la alternativa es cada día más forzosa. O lo tomas o lo dejas. Yo no creo, con mucho respeto, como algún tratadista extranjero lo sostiene, que la necesidad del destinatario puede ser real o psíquica. Eso no es. Eso es la necesidad es una necesidad real. Sí, al menos en Colombia esa necesidad es real, es cierta. Quien opine lo contrario no sabe cómo es vivir en un país como Colombia, donde a diario mueren infinidad de conductores y propietarios de vehículos que se resistieron a que los robaran. Aquí nadie cree encontrarse en peligro.
Aquí sabemos que el peligro es real, es cierto, sucede todos los días, a cualquier hora. Luego esta tesis de la necesidad psíquica, producida tal vez por una propaganda sumamente efectiva que seduce, simplemente no es aplicable al caso colombiano. Y digamos, como última característica, la oferta necesariamente contiene estipulaciones que agravan la situación económica del destinatario. Efectivamente, el oferente tiene la libertad de fijar las estipulaciones del contrato sacando provecho con ellas. Puede ocurrir, como en la mayoría de los casos, que el oferente establece estipulaciones que sin llegar a ser ilícitas le favorecen o que también indebidamente perjudican a la otra parte. Estos contratos se caracterizan porque rompen el equilibrio del contrato. Bueno, entonces yo ahora me hago otra pregunta. Son las 7:30. Copien esta pregunta. ¿La adhesión constituye un contrato? Consultando autores como Saleyer, Digui, Orió, consideran acertadamente, en mi sentir, que el llamado contrato de adhesión es solamente un acto unilateral producto de la voluntad del estipulante, que si bien requiere de la adhesión del destinatario para producir sus efectos, esta adhesión no altera su naturaleza de acto unilateral. La falta de discusión y la desigualdad de las partes acaban con cualquier intento de noción de contrato, porque en él no existen esas dos voluntades por medio de las cuales se llega a una relación jurídica que responda a sus intereses personales o comerciales. Si la igualdad de las partes y la libertad de las mismas no se consideran en el mal llamado contrato de adhesión, es muy fácil la respuesta. Si la igualdad de las partes y la libertad de las mismas no se consideran en el contrato de adhesión, es porque el acto jurídico es simplemente obra de una de las partes, la que por su poderío económico impone su voluntad unilateral, sin que haya bilateralidad tanto en la discusión, en la configuración, como en la conclusión del contrato. Si se quiere, y en gracia de discusión, podríamos aceptar que existen dos actos unilaterales: la estipulación u oferta y la adhesión. Bueno. Soluciones a los inconvenientes de la adhesión. En este tema de las posibles soluciones, confesamos seguir muy de cerca las propuestas por el profesor Jorge López Santamaría. Yo las considero como más reales y propias del citado contrato, y no por las de otros tratadistas como Manuel de la Puente y Lavalle. Creemos que esos no consultan la realidad de tales contratos. El legislador debe intervenir reglamentando imperativamente este tipo de contratos. En los casos marcados de abusos de los oferentes, en los contratos individuales de trabajo, en los de arrendamiento, en los contratos de adhesión como las pólizas de seguro, el legislador debe intervenir reglamentando imperativamente estos contratos. Esta intervención del legislador es lo que ha dado luz al llamado contrato dirigido. El contrato dirigido entonces responde al propósito del legislador de manipular los intercambios de bienes y servicios por razones de orden público, económico o de dirección. La homologación por el poder público. Disculpe, profe. Señor. Disculpe, de pronto, o sea, ¿me puede explicar de pronto qué es el contrato dirigido? Que no lo entendí bien, profe. Ah, sí, el contrato dirigido. Un ejemplo, por favor. Sí. El SOAT, ¿no? El SOAT.
Este es un contrato dirigido, pero este es un contrato de adhesión. O sea, ¿es de adhesión y también es dirigido o no? Sí, claro, claro. El contrato dirigido responde, como dije hace un ratico, al propósito del legislador de manipular los intercambios de bienes y servicios por razones de orden público, económico o de dirección. Estos contratos deben ser homologados por el poder público. La homologación por el poder público de los modelos de contratos que el legislador proponga a los consumidores. Todo contrato redactado e impreso de antemano para ser propuesto a los consumidores adherentes debe someterse al control y a la jurisdicción, control y autorización de una entidad que se preocupe por tutelar los intereses de los futuros aceptantes. Gracias. La generalización de los contratos de tipos bilaterales es otra alternativa interesante. La infinidad de contratos que se celebran pueden salir del contrato modelo sobre el cual se elaboran los demás contratos, como en Colombia que existe el modelo SOAT. Cada uno de estos SOAT es un contrato de adhesión, pero podrían intervenir mejor y tratar de optimizar este tipo de contratos si el legislador permitiera que los grupos de transportadores, taxis y usuarios en general participaran en la confección de este contrato. ¿Se aplica en estos contratos la lesión enorme? Entonces, ¿yo cómo respondo a esa pregunta? Como lo advirtieron Álvaro Pérez Vives, López Santamaría, Luis Claro Solar, a partir del BGB, o sea, del Código Civil Alemán de 1900, viene admitiéndose un nuevo concepto o una nueva cobertura de la lesión enorme, concepto o concepción que permite desterrar casos ostensibles de abusos del oferente sobre el adherente. Es que yo me estoy haciendo la pregunta si en estos contratos se aplica la lesión enorme. Siguiendo mi análisis, yo diría que nuestro código en ese sentido tendría que modificarse, pues sabemos que el código contempla a la lesión desde un punto de vista muy rígido y efectivamente con la ley 57 del 15 de abril de 1887 se consagró únicamente para las ventas de bienes muebles. Entonces, la lesión enorme se consagra únicamente para la venta de bienes inmuebles. No hay lugar a la acción rescissoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieran hecho por Ministerio de la Justicia, aunque está consagrada también para la aceptación de la herencia, para la partición. Y la jurisprudencia, basada en el artículo 1958, la ha hecho extensiva a la permuta. Es preciso que la lesión, es preciso aclarar y decir que la lesión sea enorme, es decir, que si la sufre el vendedor, ella sea, como dicen los tratadistas, ultra dimidium. En efecto, de conformidad con el 1947 del Código Civil, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador la sufre cuando el justo precio de la cosa que compra sea inferior a la mitad del precio que paga por ella. Entonces, el punto de partida para establecer si hay lesión enorme es la mitad para arriba, la mitad para abajo. No debiera ser la diferencia de valores entre las contraprestaciones el criterio único para desarrollar la lesión, o sea que la mitad para arriba, la mitad para abajo.
repito, mi idea no debiera ser la diferencia de valores entre las contraprestaciones, el criterio único para desarrollar la lesión como un vicio objetivo del contrato, sino que debiera observarse el aprovechamiento de ciertas circunstancias para obligar a una persona a consentir en un acto jurídico. La lesión debiera mirarse en todas aquellas circunstancias en que se aproveche de la necesidad, de la ligereza, de la inexperiencia y en general de la situación de inferioridad en que se encuentre la otra parte para explotarla o conseguir una declaración de voluntad, una prestación, una obligación o cualquier otro beneficio derivado de esas circunstancias. Ahí podemos consultar a Álvaro Pérez Vives en su libro Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano, a Jorge López Santamaría en su obra de los contratos, parte general, y a Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. En los códigos civiles de Alemania, de Suiza, consideran contrario a las buenas costumbres y por lo tanto nulo el acto por el cual un contratante explota la necesidad, la ligereza, la inexperiencia y en general la situación de inferioridad en que se encuentra la otra para conseguir una declaración de voluntad, una prestación, una obligación o cualquier otro beneficio que se derive de esas mismas circunstancias. Entonces, los códigos de Alemania y de Suiza consideran contrario a las buenas costumbres ese tipo de contrato. El Código Civil italiano dice por ahí en su artículo 1448 lo siguiente: acción general de rescisión por lesión. Si hubiera desproporción entre la prestación de una de las partes y la de la otra, y la desproporción dependiese del estado de necesidad de una de ellas, de la que se ha aprovechado la otra para obtener una ventaja, la parte damnificada podrá demandar la rescisión del contrato. Miren lo que resuelve el Código Civil italiano. Una acción general de rescisión por lesión. Dice el Código italiano: si hubiese desproporción entre la prestación de una de las partes y la de la otra, y la desproporción dependiere del estado de necesidad de una de ellas, de la que se ha aprovechado la otra parte para obtener una ventaja, la parte damnificada podrá demandar la lesión del contrato. La lesión de esta manera, y como lo afirma Pérez Vives, ocuparía su sitio de honor en la teoría general de las obligaciones y ya no se limitaría a la compraventa de inmuebles ni podría ser rechazada como causa general de nulidad, porque ya dijimos que la lesión enorme es propia de los inmuebles. Entonces, Pérez Vives dice que no se limitaría a la compraventa de inmuebles, no, y que no podría ser rechazada como causa general de nulidad. Pérez Vives propone que si reformamos nuestro código, podríamos obtener un remedio contra los desmanes de los contratos necesarios por adhesión, acudiendo a la teoría de la causa, y precisamente por ausencia de causa, podrían anularse aquellos contratos en que una de las partes impone a otra un contrato. Dice Pérez Vives que este sería el remedio ideal para los contratos por adhesión. Pérez Vives tiene 4 obras de las obligaciones. Les sugiero que se las estudien. Busquen en las bibliotecas de la universidad las obras del maestro Pérez Vives. No es por nada, pero busquen también mi libro Teoría General del Contrato en Derecho Colombiano. Búsquenlo y estudienlo. Teoría General del Contrato en Derecho Colombiano. Y entonces, pues Pérez Vives finaliza, pues propone que hay que reformar nuestro código y que si reformamos el código podríamos obtener un remedio contra los desmanes de los contratos necesarios por adhesión y que acudiendo a la teoría de la causa y precisamente por ausencia de causa podrían anularse aquellos contratos en que una de las partes impone a otra un contrato.
entendiendo por causa el móvil determinante para el acto o contrato. Ese es un tema muy interesante, la teoría de los móviles. El derecho colombiano define la causa con los móviles. Una cosa es la causa del contrato y otra son los móviles que usted tuvo para contratar. Bueno, entonces yo creo que podemos ir buscando la salida para terminar este viernes. Profesor, otra cosita, por favor. Señor, sí. ¿Cuándo sube las clases que hacen falta ahí a la plataforma? Bueno, entonces, las otras clases que hacen falta, no, yo no les debo ninguna clase. No, las grabaciones. Ah, porque solamente están como desde las 8 primeras clases nomás, pero las otras... No, esas grabaciones ya se subieron. Esas grabaciones ya se subieron. Eso hace rato que se subieron. No, pero ayer miré y no estaban, profe. Déjeme, yo hago una pregunta porque yo pregunto, permítame usted. Estamos en las mismas. Yo es que ¿a dónde están? Porque entré y tampoco encontré todas las clases, profe. Déjeme yo ya. Sí, solamente está hasta la 8ª clase, profesor. De ahí para acá no han subido más. A mí me informan que todas las clases están subidas, que falta la clase de ayer y la de hoy. Les informo. Busquen el canal mío de YouTube. Ah, de pronto en YouTube, pero que en la plataforma no, solamente está hasta la 8ª. Falta la de ayer y la de hoy. Ok, Freddy Arturo. Búsquela. Sí, profe, pero tocará ahí en el YouTube porque en la plataforma no están. Bueno, es que si hay algo en lo que yo he tenido mucho cuidado y la persona que me está ayudando es supremamente responsable, es la de subir inmediatamente la clase. Entonces no les debo nada. ¿Ok? Bueno. Ok, mil gracias, Giorgio. Bueno. Gracias, profe. Buenas noches. No, pues, bien. Es que a veces hacemos unos reclamos y nos sale el tiro por la culata, don Freddy Arturo. Entonces, no, profe, lo que pasa es que lo que le digo, yo esperaba que estuvieran en la plataforma como deberían estar, pero no están ahí. Ya que ahora usted me diga que toca buscarlas por YouTube, esa ya es otra respuesta diferente a lo que yo esperaba, dónde encontrarlas, ¿no? Muy difíciles ustedes, ¿no? Y hacen unas observaciones como la de Freddy Arturo, un poquito así, insidiosas. El ánimo es de patearle las espinillas al profesor, ¿cierto, Freddy? No, señor, para nada, profesor, para nada. Profe. Terminemos, profe, terminemos la clase. De todas maneras, que tenga una feliz noche, profesor. Buenas noches, compañeros. Igualmente. Cualquier cosa. Igualmente. Hasta luego. Usted, Freddy Arturo, que pase buena noche. Ojalá que su conciencia tenga tranquilidad esta noche. Gracias, profe. Gracias. Que esté Buenas bien. noches, profe. Bueno, El fin de semana entonces, vaya a misa y se confiese.
Esa. Ese es un Profe, hoy buen- es viernes, ese hoy es es un viernes, buen toca estar feliz. consejo. Ese es un buen consejo. ¿Cuánto hace Profe, que no ¿a se cuál confiesa? va y vamos los dos? Sí, vamos, Freddy. Vamos, de una. Yo lo acompaño. Yo me confieso de los pecados suyos. Vamos a Monserrate, profe. Uy, qué buena idea. Pero no es un poquito riesgoso subir a Monserrate con este tiempo tan horrible. Toca bien tempranito. Horrible. Por otro lado, no sé la seguridad, porque como ahora seguridad no hay por ningún lado. No, profe, pero va bien con las niñas, vea, hay que aceptar la invitación, profe. Uy, no, Profe, pero, a tomar chicha, profe. no, pues es que me pueden invitar a tomar chicha, pero no propiamente a Monserrate. Me pueden invitar a otra parte. Bueno, Chorro que veo. Chicha de Para el colores. chorro, sí, claro. ok, bueno, entonces yo creo que podemos ya dar por terminada esta clase y que pasen ustedes un feliz fin de semana. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches, muy profe. amable. Feliz noche. Igualmente, Gracias. feliz noche. Gracias, doctor. Chao, chao. Buenas noches, Buenas profe. noches.